Vamos a volver a ver varias veces este flujo de caja en el día de hoy. Ahora, como análisis del mismo para encontrar el problema gritante de esta empresa. Ya vimos en la presentación, en presentaciones anteriores, que este es un hotel como tal, debería tener un margen de contribución bastante elevado. Sin embargo, acá vemos que en realidad tiene un margen de contribución bastante elevado. Pero el problema no está en los costos variables, ya que solamente representa el 19%. No está en los costos fijos, ya que como hotel, normalmente este tipo de empresas también tienen un alto costo fijo. Pero, como vemos acá, el problema gritante está en las inversiones. Es un tipo de empresa donde, por cuestiones culturales, el dueño de la empresa le gusta invertir. Y eso lógicamente afecta a la ganancia operacional que es muy baja. Vamos a ver después en esta presentación, que es uno de los objetivos principales, cuál debería ser la margen de contribución esperada y cuál debería ser la ganancia operacional de este tipo de empresa, que estaría como una empresa de servicio o una empresa comercial. Vimos también en presentaciones anteriores que en una empresa se realizan muchas actividades operacionales y también existen las actividades estratégicas, pero en las pequeñas empresas lo que más vemos es que se destina mayor tiempo a las actividades operacionales, como comprar, vender, dar crédito, y poca o casi nula a las actividades estratégicas de la empresa. O sea, cómo uno puede hacer para incrementar los ingresos, hacer un análisis de esos ingresos, enfocarse en los productos de mayor rentabilidad. Entonces hay poco énfasis en las actividades estratégicas, que va a hacer que la empresa sea rentable en el futuro y seguir mejorando. Y también ya estamos conscientes a esta altura de que el principal indicador de la empresa, de cualquier tipo de empresa, ya sea una empresa de servicio, una empresa comercial o industrial, una empresa pequeña, es la ganancia operacional. Bueno, para llegar al control financiero
que es un punto fundamental en una pequeña empresa, lógicamente debemos ir de a poco. Y en primer lugar necesitamos revisar o implementar un plan de cuentas en forma correcta. Un plan de cuentas que no debe ser un plan de cuentas contables, sino cuentas financieras, que son diferentes. Debe existir también esa cultura de registrar todas las entradas y salidas en categorías correctas. Eso implica que primero hay que trabajar con el plan de cuentas para establecer las categorías y después registrar todas las entradas y salidas, centavo por centavo. Otra actividad fundamental es la realización de conciliaciones tanto entre lo que dice la planilla o el sistema con lo que encontramos de dinero en la empresa o lo que nos dice nuestro banco de los recursos que estamos teniendo depositados en esa institución. Y no olvidarse de registrar las cuentas a pagar y a recibir en el futuro. Aquí es importante mencionar que por más de que nuestro foco es el flujo de caja, también debemos registrar cuentas a pagar y a recibir. El sistema nos permite tener esa información. Y una cosa muy importante y que hace que esto funcione es que una vez realizada los registros de entrada y salida, uno puede obtener en forma automática el flujo de caja. Solamente vamos a necesitar invertir menos de 15 minutos por día para registrar las entradas y salidas. Y realizada esta actividad, automáticamente uno puede obtener el flujo de caja. Ya no se necesita hacer nada, solamente un clic y ya estamos con el flujo de caja. Lógicamente, como mencionábamos, ¿verdad? Para poder hacer ese registro de manera adecuada, necesitamos, en primer lugar, tener un plan de cuentas correcta. El plan de cuentas correcto, el plan de cuentas de manera correcta, entonces se debe tener. Y eso se hace al inicio. Y no lleva mucho tiempo, porque ya nuestro software financiero está preparado a facilitar el trabajo. Entonces, volvemos a mencionar que necesitamos de 10 a 15 minutos por día para hacer lo que se llama control financiero, o sea, registrar las entradas y salidas. Y eso debe ser una rutina financiera, es una actividad que se debe repetir día a día. Bueno, consecuentemente, vemos
principalmente que muchos empresarios se dedican a registrar sus movimientos de compra-venta en cuadernos, esos cuadernos universitarios, ¿verdad? Gastan muchísimo tiempo en hacer ese tipo de actividad, pero lógicamente no va a tener el beneficio que le permite un software financiero completo en Excel. Bueno, aquí es importante volver a revisar el flujo de caja, los conceptos de flujo de caja. Principalmente cuando hablamos de ingresos, estamos refiriéndonos a ingresos en dinero. Tenemos los costos variables, que son también salidas de dinero que están relacionados a las ventas. O sea, pues normalmente en este caso son los pagos a los proveedores y las comisiones por venta. Tenemos los gastos fijos, que son gastos que se presentan mes a mes, independientemente de si la empresa realiza o no una venta. Tenemos las inversiones, que como vemos también, como vimos en el caso del hotel, son desembolsos que se realizan con el objetivo de mejorar la rentabilidad futura. Pero uno debe mirar muy bien el flujo de caja, porque las inversiones representan salidas de recursos. Y fue el principal problema de este hotel, del por qué tenía una baja o una baja rentabilidad. Y no olvidarse en separar los gastos llamados operacionales, o sea, que se refiere a los ingresos por ventas, costos variables, ¿verdad?, de las ganancias o de las actividades no operacionales, que son muchas veces también entradas y salidas de dinero, pero que no se refiere a la operación, como sería, por ejemplo, en el caso de un ingreso no operacional, el aporte de los socios o un préstamo bancario. Una salida puede ser no operacional, puede ser el pago de dividendos y la devolución del préstamo al banco. Y por último, llegamos a la ganancia neta. Después de considerar los gastos no operacionales, llegamos a la ganancia neta, que sería el resultado neto. En términos contables sería un excedente de dinero. Pero aquí tenemos que estar bien conscientes, como vimos ya en seminarios anteriores, en separar muy bien lo que es el criterio de caja que se utiliza en el flujo de caja y el criterio de lo devengado que se utiliza en la contabilidad. Mencionábamos ahí que las pequeñas empresas, ya por su naturaleza, que cuentan con poco personal, entonces prácticamente nos puede dedicar tiempo a la contabilidad. Lo máximo que puede hacer es recibir una visita mensual
de su contador para fines fiscales. Y esa información es de muy poco valor para gestionar la empresa. Es mera actividad para estar bien, como se dice, con el Ministerio de Hacienda. Bueno, también ya en varias oportunidades hablábamos de la estructura perfecta del flujo de caja. Y aquí teníamos, lógicamente, como partíamos de las entradas de ventas, a eso le sacábamos los gastos variables, o sea, los gastos que están relacionados con las ventas. Y teníamos el margen de contribución. Si nosotros vendemos una mercadería por 100 y nos cuesta, y tenemos que pagarle a los proveedores el 50, solamente le sobra a la empresa 50 guaraníes para destinar a los gastos fijos, las inversiones y obtener un resultado. Después del margen de contribución, que es la primera información o primer resultado fundamental de una empresa y que sirve para muchas cosas que vamos a ver y vimos ya en varias presentaciones, vienen los gastos fijos. Le sacamos los gastos fijos y tenemos la segunda información relevante, que sería la ganancia operacional ante las inversiones. Después le quitamos las inversiones y viene la información fundamental para cualquier tipo de empresa, que es la ganancia operacional. Esta ganancia operacional debe ser positivo, debe tener un signo positivo, ya que si es negativo, esta empresa no es viable. En un mediano plazo va a quebrar. Después, cuidarnos de tener un resultado también neto positivo. Esto muchas veces es una empresa muy endeudada que paga muchos intereses, entonces puede tener un resultado muy bajo, por más de que la empresa en sus operaciones es rentable, debido al pago de intereses a las entidades financieras, puede tener un resultado bajo. Es también un cuidado a tener. Entonces, hay muchísimos puntos a cuidar. Primeramente, cuidarnos del margen de contribución, que dependiendo del tipo de empresa debe tener un determinado porcentaje. Cuidarnos de la ganancia operacional, que, como mencionábamos, debe ser positivo. Vamos a presentar en este seminario los estándares de margen de contribución y ganancia operacional para empresas de servicio, empresas comerciales y para industria. Estamos hablando siempre de pequeñas empresas. Nosotros nos especializamos en las pequeñas empresas. ¿Por qué? Ya explicamos en varias oportunidades. Casi el 99% de las empresas paraguayas y de los otros países son micro y pequeñas empresas. Bueno,
Continuando con la estructura perfecta del flujo de caja y su análisis, una preocupación muy fundamental es tener la información si la empresa está ganando o perdiendo dinero. Y esto es una realidad en la empresa. La gran mayoría de los empresarios no sabe si está ganando o perdiendo dinero. El 60%, imagínense, 60% de los empresarios gestionan con los ojos cerrados su empresa, sin saber si está ganando o perdiendo. Y también no consigue ver si tanto el margen de contribución como la ganancia operacional está por encima o por debajo de lo esperado o estándar. No sabe de dónde viene el dinero y dónde va el dinero. Y muchos empresarios se quejan de que su empresa o él no ve el color del dinero. Y por no enfocarse en el margen de contribución, muchas veces también los empresarios se esfuerzan en otras actividades que no son los que en realidad les traen beneficio. Gastan mucho tiempo en vender algunos productos con margen de contribución reducido. Bueno, ahora llegamos al momento de hacer el análisis financiero del flujo de caja. Eso no es un análisis contable, es un análisis financiero. Y vamos a hacerlo en 6 pasos, pero teniendo como ejemplo el caso del hotel. Entonces, ya para evitar ir retrocediendo, ¿verdad? Vamos a ir pensando en ese caso del hotel. La primera cosa que uno tiene que hacer es preocuparse de los grandes números de un negocio. O sea, estar consciente de los ingresos, costos variables y gastos fijos de la empresa. Y ver la evolución, que normalmente se llama análisis horizontal de las cuentas. Esta evolución en nuestro sistema se puede hacer en forma agregada o desagregada. Desagregada sería ver los componentes, por ejemplo, de los gastos fijos. ¿Cuáles son las cuentas que crecieron más de un periodo a otro? Ese sería un análisis horizontal. También preocuparse con el análisis vertical, o sea, la participación que está teniendo, por ejemplo, los gastos variables en las ventas. Esto debe ser de atención muy especial, ya que si la empresa tiene altos costos variables, necesariamente va a tener un margen de contribución baja. Y eso, lógicamente, va a terminar en una ganancia operacional reducida o con pérdidas. Esos son los 3 pasos que estamos viendo ahora. El cuarto paso que también debemos llevar en cuenta es analizar
los componentes de las cuentas madres, como se dice. O sea, los gastos variables, los gastos fijos y lógicamente los ingresos, sus componentes. Y ver si se comportan de manera normal, o sea, en términos de participación con respecto a los ingresos, son normales o en términos de variación de un periodo a otro son normales. Debemos identificar como punto 5 las cuentas anormales y ver cuáles son las operaciones que están en esas cuentas para tratar de encontrar el error y corregir esa distorsión. Y generar, lógicamente, por último, conclusiones sobre el flujo de caja. Entonces, esta misma cosa que estamos hablando ahora, vamos a llevarlo rápidamente a nuestro caso del hotel. Vamos a ver ahí cómo realizar el análisis del flujo de caja del hotel. Dijimos, ¿verdad?, que el primer paso es fijarse en los grandes números, o sea, ingresos, costos variables y gastos fijos. Después deberíamos hacer el análisis horizontal, o sea, el comportamiento de ingresos, costos variables y gastos fijos con respecto al mes anterior. Y después hacerlo lo que se llama análisis vertical, que está hecho aquí, ¿verdad? Aquí estamos viendo que las inversiones representan el 47% de los ingresos. Y ese es el punto gritante, el problema mayor de la empresa. El problema mayor de la empresa está en las inversiones. El cuarto punto es ver los componentes o subcuentas, como se dice en contabilidad, de los ingresos, los costos variables y gastos fijos. Por ejemplo, para ser más ilustrativo, dentro de los gastos fijos tenemos el salario de los empleados, tenemos el salario del socio, tenemos los alquileres, agua, luz y teléfono. Entonces podemos ver el comportamiento tanto vertical, como vemos acá, como horizontal, o sea, respecto al mes anterior. Y preocuparse siempre, siempre tener en mente, ¿verdad?, cuando realizamos ese análisis tanto horizontal como vertical, las cuentas que tienen comportamientos normales y las cuentas que tienen comportamientos anormales. Las que tienen un comportamiento anormal, entonces, centrarse en esa cuenta y ver su composición en términos de operaciones. Y a partir de ahí ya podemos obtener las conclusiones, ¿verdad?, que vamos a ver en esta presentación. Entonces, para ir otra vez al punto en que dejamos, entonces
vamos a analizar las conclusiones que podemos obtener del análisis financiero del flujo de caja. En el caso que vimos anteriormente, el problema estaba en las inversiones, que tenía una alta participación con relación a los ingresos. Bueno, en ese caso, el indicador malo está en las inversiones. Y también ya mencionamos que cuando analizamos los ingresos y los costos variables, debemos siempre tener en mente que estos deben comportarse de manera similar. O sea, si hay aumentos de ventas, se espera también que los costos variables aumenten. Si hay reducción de ventas, se espera que los costos variables caigan. Si no se vende, no hay costos variables. Y mencionábamos, ¿verdad?, que el margen de contribución es uno de los indicadores más importantes. Y nuestro software financiero en Excel nos va a permitir calcular usando una planilla complementaria el punto de equilibrio de la empresa. Pero la información está en el software. Lo único que vamos a hacer es agarrar esa información que está en el software. Por ejemplo, en el software tenemos los gastos fijos. Tenemos la información sobre el margen de contribución. Y esa información la utilizamos y calculamos el punto de equilibrio. Y consecuentemente, en una empresa comercial o industrial que normalmente tiene alto stock, el que manda en el juego es el punto de equilibrio. Porque la información fundamental que utiliza el punto de equilibrio es el margen de contribución. Y también mencionamos que esa ganancia operacional siempre debe ser positivo, pero positivo dentro del estándar esperado para el tipo de empresa. En el caso del hotel, el margen de contribución fue positivo, pero era muy baja a consecuencia de las inversiones. Bueno, llegó el momento tan esperado. Esto solamente vemos aquí en Finanzas en la Práctica. Esto viene a ser, ahora vamos a analizar el indicador más importante de la empresa. Y aquí tenemos el tipo de empresa. Tenemos servicios, comercio e industria. Servicio normalmente no tiene mucha inversión en costos variables. Consecuentemente, el margen, la ganancia operacional va a ser más elevada, del 20 a 30%. A no ser el caso de esas peluquerías, por ejemplo, donde los trabajadores obtienen, ¿verdad?, su remuneración en base a comisiones. En ese tipo de empresa, lógicamente, la ganancia operacional no va a ser como estamos esperando acá. El comercio tiene una ganancia operacional más reducida, pero tiene la ventaja de que tiene stock, tiene mercaderías y la puede vender varias veces. La industria también,
en este caso, tiene un margen de contribución bien reducida, de 7 a 12%. 7 a 12%. Bueno, repitiendo, entonces tenemos los servicios con ganancia operacional del 20 a 30%, el comercio de 10 a 20% y la industria de 7 a 12%. Este viene a ser el estándar para pequeñas empresas. Esto es lo que se observa en países que tienen una estadística más avanzada. Por ejemplo, en el caso del Brasil, y la empresa que nos presta servicio a nosotros, ellos tienen más de 13.000 clientes que son en pequeñas empresas. Ellos pueden darse el lujo de poder preparar una estadística sobre ganancia operacional por tipo de empresa. Lamentablemente, en nuestro país, ¿verdad?, la gran mayoría de las consultoras tienen pocos clientes. Entonces le va a resultar muy difícil tener este tipo de análisis. Solamente esto lo vamos a utilizar como referencia. Bueno, pero no debemos quedarnos con la ganancia operacional. Es muy importante considerar también el margen de contribución y el tipo de actividades en cada uno de los grandes sectores. En el caso de los servicios, tenemos acá los infoproductos, formaciones, productos de origen digital, que lógicamente no tiene, prácticamente uno puede producir sin tener stock. Tal vez el único gasto que vamos a tener acá viene a ser la compra el pago de comisiones y el pago prácticamente eso. Y también la ganancia operacional es bien elevada, va del 25 al 30%. Una consultoría, como el caso de Finanzas en la Práctica, tiene también un alto margen de contribución, pero también la ganancia operacional bien elevada, porque en este tipo de empresas los únicos gastos que existen son los gastos fijos, gastos de personal. Y mencionábamos el caso de las empresas, la empresa como salón de belleza, que tiene altas comisiones para los trabajadores. Esto lógicamente va a estar a disposición de ustedes por al menos 2 semanas, ¿verdad? Y para los que son ya hay alumnos, una disposición permanente. O sea, hay que aprovechar para tener esta información y tenerlo anotado en estas 2 semanas. El comercio, como mencionábamos, en la práctica tiene margen de contribución bien alta y la ganancia operacional un poco reducida, porque tienen gastos fijos. Las que son minoristas tienen muchos empleados. Los mayoristas tienen mayor ganancia operacional. Y el comercio, lógicamente, tiene un alto margen de contribución, y también la ganancia operacional está en torno del 12 al 15%. Para ir terminado, tenemos las industrias como una
empresa de construcción, una mueblería, tiene altos márgenes de contribución y una ganancia operacional del 10 al 14%. Los que fabrican bienes de consumo también tienen un margen de contribución no elevada, ¿verdad? Debido a que deben comprar las materias primas y también debe invertirlo mucho en el activo fijo y eso le produce gastos fijos. Bueno, lo importante acá es tener en cuenta, vamos a llamar intuitivamente, el tipo de negocio y preocuparse con el margen de contribución y la ganancia operacional. Esto es intuitivo. Esto está solamente como referencia, ¿verdad? Pero un empresario de experiencia debe saber en dónde apretar, ¿verdad? Y dónde está el problema. Si es un comerciante, si es minorista, entonces lógicamente va a tener mayor margen de contribución, pero la ganancia operacional va a ser menor debido al impacto de los gastos fijos. Si es una empresa mayorista, lógicamente su margen de contribución va a ser mayor, pero sus gastos operacionales también un poco mayor. Bueno, entonces, como vimos acá, el impacto, como vimos acá, el foco debe ser en la ganancia operacional, la estándar para los diferentes tipos de empresas. Servicio es el que debe tener un mayor margen de contribución. Le sigue el comercio y por último la industria. Tanto el comercio como la industria tienen la ventaja de manejar las mercaderías, que como es natural, ¿verdad? Se puede reabastecer y vender de nuevo. Y eso hace que el margen de contribución sea bajo, ¿verdad? Digo, la ganancia operacional sea bajo, pero en términos monetarios, esa ganancia operacional va a ser mucho mayor que una empresa de servicio. Bueno, con esto nosotros terminamos la presentación del día, ¿verdad? Y les invito, ¿verdad? De nuevo a ver en detalle lo que nuestro producto que ofrecemos a las pequeñas empresas. Porque de nada sirve tener conocimientos de finanzas de pequeñas empresas si no lo ponemos en práctica. Es solo solo dar un énfasis en la parte de conocimiento y no dar énfasis en la parte de acción. ¿Y cuál sería la acción? La acción sería, lógicamente, comenzando con la contratación de la consultoría financiera para poder tener, a partir de ahí, todos los conocimientos aplicables a las pequeñas empresas y las herramientas necesarias para gestionar. Ya mencionamos que finanzas de pequeñas empresas es muy diferente de las finanzas que aprendemos en las universidades o en cursos de posgraduación. Gracias, señores.
Vimos la parte de presentación de los conocimientos y herramientas para poder gestionar las finanzas de una pequeña empresa. Como mencionábamos en alguna oportunidad, la consultoría financiera para la pequeña empresa es el proceso más rápido para resolver un problema de que usted consiga hacer solo. El problema de la consultoría tradicional o presencial es que requiere una mayor inversión y no siempre es accesible a las pequeñas empresas. El valor es alto porque requiere de un consultor que tenga conocimientos gigantescos sobre finanzas, capacidad de comprender rápidamente el problema, capacidad de hallar soluciones a los problemas. Es por eso que nosotros implementamos la consultoría para pequeñas empresas, donde sustituimos las reuniones individuales presenciales por reuniones grabadas. Más, el consultor continúa exactamente donde precisa estar. O sea, el resultado continúa el mismo. La dedicación del consultor es igual, pero con un precio mucho más accesible. 25%, el equivalente a 25% de una consultoría tradicional. Ya mencionamos también que el objetivo de la consultoría financiera para pequeñas empresas es obtener mayor ganancia y consecuentemente acumular reservas financieras que al menos sea de 4 a 6 veces de los gastos fijos. O sea, el sentimiento del empresario es que va a haber aumento de ganancia, va a poder reducir gastos variables y gastos fijos. Esta consultoría tiene una duración de 6 meses con un consultor a su lado. Es un ciclo, tiene un ciclo de 6 meses. Después de los 6 meses, el empresario puede seguir con finanzas en la práctica o dejar de seguir. Muchas veces, un porcentaje muy elevado de los clientes deciden continuar, teniendo en cuenta que los beneficios concretos, aumentar la ganancia y crear reserva financiera para cubrir de 4 a 6 meses los gastos fijos. Además de tener resultados intangibles como la clareza del negocio. O sea, video reunión paso a paso. Aclarar dudas con el consultor, ejecución día a día y revisión del consultor, arreglar todo las dudas que se encuentran por el camino. No es aula, es un video reunión, o sea, una consultoría volcada a la práctica. Solo va a requerir
de 2 horas por semana durante el primer mes para implementar el control financiero. Después, durante los siguientes 5 meses, de 1 a 2 horas para realizar el análisis financiero. Porque cada mes, como mencionábamos, el primer día de cada mes siguiente, vamos a tener acceso al flujo de caja. Y ahí el consultor, conjuntamente con el representante de la empresa, realiza el análisis financiero. Y lógicamente, como mínimo, la empresa va a doblar sus ganancias de dinero. ¿Para quién es esta inversión? Es para un empresario que está dispuesto a colocar, como se dice, la mano en la masa y no confiar en los milagros. Y que pueda dedicar al menos 2 horas por semana el primer mes y después 1 a 2 horas mensuales. Una empresa bien sucedida, conforme a investigaciones realizadas principalmente en el Brasil, muchas veces consigue obtener una rentabilidad mucho mayor al ejecutivo mejor sucedido. O sea, esta consultoría va a permitir al dueño, al empresario o al profesional de la empresa ser una ninja en la finanza de su empresa. Con la consultoría financiera para las pequeñas empresas, como mencionamos, le proporcionará conocimiento de herramientas necesarias para conocer la ganancia operacional de la empresa. Estamos hablando de ganancia en dinero, porque estamos considerando las entradas en dinero y la salida en dinero. Conocer el volumen de ingresos para obtener la ganancia esperada. O sea, el empresario va a establecer su meta conforme al sector en que está. Si es un comercio o una industria o es una empresa prestadora de servicios. Cada tipo de empresa, como ya se había mencionado durante el curso, durante esta semana de aprendizaje, tiene un porcentaje de ganancia esperada con respecto a los ingresos. Por ejemplo, una empresa de servicio, como sería nuestra empresa que es de consultoría, su ganancia esperada es del 30% sobre el ingreso en dinero. Lógicamente, una empresa comercial tiene una ganancia esperada menor, pero a diferencia de la consultoría, tiene un volumen de ingreso mayor. También la consultoría va a permitir conocer los meses futuros en que se presentaron problemas de caja. Va a permitir también, lógicamente, establecer qué costo y gasto podemos reducir o eliminar. También permitir conocer las cuentas a cobrar y a pagar en la fecha presente. Eliminar inversiones con retornos insuficientes. Y una cosa muy importante es establecer precios correctos de los productos. El precio errado, precio errado es
un certificado de falencia de la empresa. Imagínense cobrar un precio por debajo del costo y comenzar a vender, y a medida que vende la empresa está perdiendo más. Por eso es un certificado de falencia de la empresa. Es importante establecer precios correctos, por más de que muchas veces está el precio de mercado, muchas veces podemos vender por debajo del precio de mercado, pero el empresario tiene que estar consciente de que eso no le puede conducir a la falencia. Y desde el punto de vista de marketing, enfocarse en vender productos de mayores márgenes de contribución, o sea, venta menos costos variables. Los productos que tengan mayores márgenes de contribución, entonces, insistir en eso. Pero no es todo. Al mismo tiempo, le vamos a entregar el software financiero completo. Esto es lo que permite poner en práctica todo lo que estamos hablando. Que tiene un costo que supera los $500. Le vamos a entregar al mismo tiempo el curso taller online de finanzas en la práctica, que va valorado en $150. Y también un apunte completo en PDF de finanzas en la práctica para pyme. O sea, todo lo que están, todas las presentaciones realizadas, que va a estar en la plataforma, en PowerPoint. De eso nosotros le preparamos un apunte de finanzas para pymes. Bueno, con esto hacemos entonces, completamos la presentación de esta consultoría financiera para pequeñas empresas. Aquí está el email como el número de WhatsApp, donde se pueden solicitar el valor de la inversión a realizar y la forma de pago. Le estamos dando el valor de la inversión, pero mencionábamos, ¿verdad?, que va a ser al menos 25% de lo que cuesta una consultoría tradicional. Ya ustedes ahí pueden evaluar cuánto va a ser la inversión. Porque nosotros ya no realizamos esa consultoría presencial. Porque con esta consultoría de pequeña empresa, con un costo casi 4 veces menos que una consultoría tradicional, logramos los mismos resultados, inclusive mejor, por el hecho de que uno puede ir mirando, revisando los materiales todas las veces que desea. Sin embargo, en una consultoría tradicional se hace presente el consultor, hace las explicaciones. Si uno deja de entender algunos puntos, ya no se le puede exigir que al consultor que vuelva a repetir eso. Sin embargo, todos los puntos referentes a finanzas en la práctica uno puede ir revisando varias veces. En mi caso particular, al menos, ya he revisado no sé cuántas veces el material. Y eso mismo ustedes pueden hacer. Y van a convertirse en ninja en finanzas de pequeñas empresas.
es decir, un experto en finanzas de la pequeña empresa. Esto es mucho mejor que cualquier MBA que se ofrece en el mercado y con un costo muy bajo y con un tiempo también escaso. Un curso de MBA, lo más corto es de un año. Uno asiste a 3 clases por semana. Sin embargo, acá, en 6 meses, uno va a tener un mejor conocimiento en finanzas para pequeñas empresas. Bueno, gracias, señores.